Una reserva en un restaurante, el simple acto de hacer una reserva, desencadena, como en un efecto mariposa, toda una serie de consecuencias. Tu mesa es una mesa que otros clientes no van a ocupar. Quizá obligue a un refuerzo de personal para ese turno, en la sala o en la cocina. Un cálculo de materia prima, una expectativa de ingresos. Una reserva, que no se presenta, es un contratiempo. Cuando pasan a ser muchas las que no acuden, entonces es un problema. Por eso, algún pionero tomó la decisión de cobrar a quien no se presentaba. Y lo que causó incluso escándalo en algunos ámbitos, hoy es ya una práctica normalizada en el sector entre los cocineros, los empresarios y los clientes. Guía Repsol. Hacemos cocina. Hacemos cocina. Y entre muchas otras cosas, en este segundo episodio de Guía Repsol Hacemos Cocina, hablamos de las reservas. ¿Crees en las penalizaciones por cancelación de reservas? Sí, más en nuestro caso. Tenemos una sala con muy poquita capacidad, es un sitio muy exclusivo, muy poquitas mesas, y que te falle una sola mesa se te puede ir la facturación un 10%. Cuando nos falla una mesa sí que es un problema. Entonces nosotros intentamos siempre enviar mensajes, lo hacemos muy personalizado, estamos siempre encima de ello y aún así hay algún día que nos suelen fallar. Normalmente, al ser los productos perecederos, para nosotros prever las compras y la funcionabilidad del restaurante es muy necesario. Siempre con unos márgenes entendibles tanto para clientes como para nosotros, pero es muy, muy necesario. Yo creo que al final es importante que todos estemos concienciados de que es algo importante para el negocio que se respeten las reservas. Si no se respetan, obviamente que se debe de penalizar. Creo, pero nunca fui capaz de cobrarlas. Tuve diferentes plataformas, diferentes maneras de gestionarlas. He intentado cobrarlas, pero ponían que era una tarjeta que estaba cancelada o sin saldo y tal, entonces al final nunca pude. Anulé todo y lo llevo a la vieja usanza. Teléfono, libro de reservas y anotar y listo. Sara Aznar y Nacho Ventosa están detrás de uno de los fenómenos más comentados, más renombrados de la hostelería y de la gastronomía de Madrid en los últimos años, que es los 33. Sara, bienvenida. Muchas gracias. Nacho, bienvenido. Muchas gracias. Oye, hemos empezado hablando de reservas, de cómo gestionar las reservas. ¿Vosotros en los 33 cobráis por el no-show, por gente que reserva y no va? No. La verdad que es algo que estuvimos hablando durante mucho tiempo y la verdad que no queríamos reservar por... O sea, cobrar por la no asistencia. Cobrar por la no asistencia porque al final creaba algo un poco más encorsetado. Entonces no estamos buscando eso. Sí, nosotros al final, nuestro concepto inicial nace y pretende seguir siendo un bar de barrio, un bar de barrio justicia y reservamos parte del local y otra parte del local no reservamos, con lo cual eso de dar la tarjeta nos parecía que era, de alguna manera, creaba una especie de frontera y le quitaban rapidez, naturalidad al bar. Porque supongo que en un local como los 33, o en un, permitidme que utilice la palabra, un fenómeno como los 33, hay que tomar decisiones sobre las reservas en el momento en el que os dais cuenta de que el volumen de gente que quiere ir supera con mucho al volumen de servicios que podéis dar. Exactamente. Bueno, eso fue... O sea, nunca nos preparamos para esto. Claro. Nos preparábamos para tener, evidentemente, pues, seguir abiertos al cabo de un año y tener cierto éxito, pero no este nivel de éxito ni este nivel de presión. Y hemos ido solventando un poco este drama dulce, como si dijésemos, en la medida que nos iba sucediendo. ¿Qué decisiones habéis tenido que ir tomando? Una, ya la habéis contado, que es decidimos no cobrar por el no-show. Sí. Luego teníamos claro que queríamos una zona que fuese más dedicada a los walk-in, o sea, que pudieses tener una opción de que aunque tú no tengas reserva, puedas ir a los 33. No queríamos, o sea, la intención todo el rato es romper un poco estas barreras que tienes normalmente con un local, porque ahora después del COVID la gente está muy acostumbrada, ¿no?, a reservar, pero antes en Madrid no estábamos tan acostumbrados. Entonces, romper estas barreras y provocar esta cercanía para nosotros era esencial. Las mesas altas no se reservan y tenemos las mesas a partir de la de los sofacitos y la parte del interior que sí que se reservan. Y luego la de que reservamos a 2 meses vista. Sí, esto fue una decisión que también tuvimos que tomar a la medida que íbamos caminando, porque al principio evidentemente abríamos todo el año reservas y la gente pues reservaba, empezaba a ver que no había reservas, reservaba 4 meses vista. Y eso nos provocaba que el día que
venía el día este en cuestión, pues esa persona se encontraba en Santo Domingo. Claro. O ingresada en un hospital, o le había surgido algo imprevisto. Decidimos básicamente dar una ventana de 2 meses, porque eso es un poco o sea, creemos que es un poco el tiempo límite de poder hacer un plan. Claro, claro. La frustración. Vosotros sois conscientes, ¿no?, de que hay mucha gente que quiere ir a probar los 33 y bueno, pues no consigue esa ventana de oportunidad de los 2 meses y está, digamos, instalada la idea de que es difícil porque es un sitio en el que se come muy bien y al que la gente quiere ir. ¿Cómo gestionáis la frustración de la gente que no consigue? Yo creo que ese es el reto que tenemos un poco en los 33. Al final la gente, cuando lo consigue, lleva 2 meses esperando a lo mejor esa reserva y tenemos el listón muy alto. No podemos fallar en absolutamente nada. Y luego, por otro lado, por eso había una parte para aquellos que no podían reservar. Sí que es verdad que nosotros reservamos a 2 meses vista y cada día se abre un día nuevo, por lo tanto siempre hay una oportunidad para poder reservar y al mismo tiempo las mesas altas que no se reservan, entonces tienes esa oportunidad de walk-in. Intentamos dejar distintas ventanas abiertas para que la gente pueda disfrutar de los 33. Es complicado poder favorecer a todos. Sí, pero las expectativas al final son no sé hasta dónde, o sea, lo que nos da mucho miedo y bueno, nuestra obsesión y nuestro reto diario básicamente es cumplirlas. Claro. Y tener presente que el éxito para nosotros, al margen de listas y de premios y todo esto, es que el cliente que entra salga satisfecho y salga pensando que la espera ha merecido la pena. Sigue habiendo gente que se presenta en la puerta diciendo vengo a cenar, sin reserva, digo, o vengo a comer. Sigue ocurriendo, ¿no? Sí, sí. Bueno, y eso es lo bonito también, claro, y la magia que tiene, y hay muchas veces que sucede, o sea, que puedes. Sí, luego también nosotros tenemos una cosa que teníamos muy clara desde el principio, que es que tenemos cocina continua. O sea, abrimos a la 1 y cerramos a las 12 la cocina. Con lo cual hay muchos tiempos entre comidas y que la gente puede venir comer, y puede disfrutar, ¿no? Claro. Que no es lo mismo venir a las 2 que venir a las 5. Claro. Vamos a escuchar la opinión de un 3 soles. En Repsol lo venimos haciendo en esta temporada de Hacemos Cocina. De uno de los nuevos 3 soles de este año 2026. Las preguntas que estamos haciendo a todos tienen que ver con los retos del sector, con las tendencias, con los clientes, con los menús gastronómicos. Y esto es lo que nos ha contado Álvaro Salazar, el chef del restaurante Boro. Tendencias para los próximos años. Pues es que está cambiando todo muy rápido. Hay tendencias que han llegado y se han ido de una forma muy rápida. Hay otras que parece que se quedan, pero también pierden el significado de la propia etiqueta que se crea. Me gustaría poder responder también a esa pregunta, pero es que no sé si soy capaz de decirte cuáles se quedarán o cuáles se irán. Te podría decir que cuáles me gustaría que se quedasen. Perfecto. Y una de ellas la hemos citado en estas preguntas anteriores, porque creo que el conocimiento de nuestras costumbres y el aprendizaje de nuestra propia gastronomía nacional es una cuenta pendiente que casi se está quedando en el tintero, ¿no?, para las nuevas generaciones, con lo cual quizás que esa sea la base real del aprendizaje de los chicos que empiezan a formarse para un futuro ser cocineros, ya sea de cualquier tipo de cocina, desde una tienda de sándwich hasta un bar de tapas o cualquier concepto que se pueda crear a día de hoy. Pero creo que entender qué legado culinario tenemos en España me parecería algo como obligatorio. Un reto a superar. Seguir intentando hacer compatible pues una vida personal prácticamente con ambiciones culinarias importantes. Creo que eso es algo a lo que nunca podremos llegar. O sea, yo hablo, por supuesto, en primera persona. Creo que compatibilizar la alta gastronomía, en este caso, con una vida personal rica es muy complejo, muy complejo. No te digo que no lo consigamos, pero es tremendamente difícil. Entonces, porque es un trabajo muy exigente que nos compromete muchísimas horas y, bueno, creo que es difícil, la verdad. ¿Ha cambiado el perfil del cliente? Creo que el perfil de comensal quizás sí que ha cambiado, pero porque los temas geopolíticos en el mundo están cambiando mucho muchas cosas, y esto evidentemente quizás quien más puede sufrirlo sean los restaurantes o el sector turístico en algunos aspectos,
Entonces sí que creo que ha cambiado un poquito el perfil de aquel que nos visita. También te diré que creo que el comensal nacional también está cambiando. Está cambiando porque las nuevas generaciones no son las generaciones de antes, por supuesto, evidentemente, pero quizás la comida de quinta gama, las grandes marcas y las grandes industrias, bueno, han entrado de una manera también para hacerse hueco, ¿no? Y, bueno, y la cocina artesana y sencilla quizás también se está viendo un poco, bueno, en segundo plano, ¿no? Quizás, creo. ¿Menú gastronómico, sí o no? Yo sí que confío plenamente en una degustación, pero también confío plenamente en una carta. Pero para eso hay que ser un poquito empático. Hay mucha gente que está dentro de... También muchos periodistas, sinceramente, que se dedican a señalar, pero quizás no se ponen tanto en el perfil del empresario. Porque si tienes un restaurante con un limitado número de mesas o sillas en sitios geográficos que ya te están encorsetando o obligando a que tu oferta, bueno, sea de algún modo un poco más o menos concreta, teniendo a lo mejor quizás 1 o 2 servicios al día, si tu negocio es turístico o no, o si estás deslocalizado, es que hay muchas cosas que dependerá de eso el resultado que te pueda dar. O sea, creo que cualquier negocio tiene que adaptarse a lo que está sucediendo, pero no creo que el menú vaya a acabar con la carta, ni la carta con el menú, ni tengamos que ser blanco o negro, ¿no? Creo que hay multitud de colores, grises, azules, amarillos, rosas. Bueno, pues las impresiones de Álvaro Salazar. Os quiero preguntar por los clientes, en el sentido de, hay un perfil de cliente de los 33. Bueno, cambio la pregunta. Cuando ideáis los 33, ¿pensáis en qué perfil de cliente al que os queréis dirigir o ha ido volando solo? No, yo creo que se nutre bastante del barrio. Los 33 ha ido, ¿no?, creciendo al mismo tiempo que las Salesas. Las Salesas ha ido mutando. Y las Salesas sí que es verdad que es un barrio que ahora mismo, pues yo diría que viene mucha gente de fuera, que vive en el barrio y se ha ido nutriendo bastante de eso. Sí, nosotros no pensamos, yo creo, en el tipo de cliente X que queríamos para el 33 cuando creamos el concepto y pensamos quién podía venir. Hombre, el precio, desde luego, en Cortesa, o sea, de alguna te delimita o te dirige. Nosotros intentamos ser de alguna manera populares, dando muy buena materia, y eso al final te hace que tu rango de cliente pues sea más ancho. Mencionabais antes que la cocina no cierra, desde las 12 del mediodía, más o menos, ¿no? Hasta la 1. Hasta la noche. Esto supongo que tiene exigencias a la hora de organizar, ¿no? Organizar equipos, personal, sí, para mantener una atención constante durante tantas horas. Sí, claro. Eso hace que tengas que tu ratio de personal se dispare más, que tengas que hacer, pues que tengas que tener 3 partidas como casi prácticamente para cubrir todos los, pues, todo el horario. Pero bueno, a nivel empleados es más cómodo porque hacen turnos seguidos, no hacen turnos partidos, al abrir todo el rato. Bueno, evidentemente aquí la clave es estar llenos todo el rato, porque si no estuviésemos llenos a las entre horas, pues no podríamos hacer... Claro. Tener la cantidad de trabajadores que tenemos. Claro. Os preguntaba antes por si en el proceso de idear los 33 habéis pensado en qué tipo de cliente queríais que fuera vuestro cliente. Os pregunto por el tipo de negocio que queríais montar. Quien no haya visitado los 33, cuando lo haga verá que hay una parte dedicada al restaurante, bueno, un poco lo habéis descrito antes, ¿no? Y hay otra parte donde la gente puede tomar algo en la barra, quizá más bulliciosa, más animada. ¿Este era el modelo desde el principio? Sí, o sea, yo creo que, los 33, cuando empezamos a pelotear las primeras ideas, siempre fue un sitio donde a nosotros nos apetecería estar y disfrutar. O sea, creo que siempre ha sido construido desde ese punto de vista, porque ya te hace cuestionarte varias cosas. ¿Dónde lo quieres? ¿Cómo? Y el qué, ¿no? Entonces, creo que eres bastante más incisivo y concreto en el tipo de concepto. Nosotros nos mudamos, ¿no?, a Barquillo en el 2007. 17, perdona. Y entonces empezamos a ver que en el barrio
tenías o sitios que eran bares puro y duro o restaurantes, pero no existía ese híbrido. Y entonces había muchos momentos donde a nosotros nos apetecía ir a tomar algo y no podíamos. Entonces ahí es un poco el germen que empezamos a investigar y empezamos a ver que sería el barrio perfecto donde querríamos montar, ¿no? este espacio. O sea que hay que conocer, para alguien que esté pensando en lanzarse a este mundo. Sí, bueno, y un poco el reto de este concepto básicamente es lo que hemos comentado antes, ¿no? que hay una línea muy fina entre que los dos ambientes, este ambiente un poco más de bar, un poco más de mesa alta, con el restaurante, pues no se convierta en un caos desordenado, ¿no? Entonces nosotros siempre con el equipo estamos muy pesados con esta historia y definimos mucho nuestro concepto con este caos controlado, este desorden ordenado, que es una línea muy fina porque enseguida se te puede ir a una discoteca o te puedes quedar en un restaurante, ¿no? Y mantener un poco esa línea y estar ahí en ese centro es lo que hace que el local pueda tener en un momento dado pues, la magia esta de que parezca que estás en una casa, que parezca que estás en un ambiente divertido, pero que en el fondo el personal esté muy apretado y el servicio sea muy... Y luego que el comensal pueda decidir su experiencia, ¿no? O sea, si quieres tomar algo rápido, te vas a una mesa alta, picas algo y te vas. Si quieres algo un poco más relajado, tienes la parte de sofás. Y si no, tienes la parte más, ¿no? La zona de la parrilla. Entonces siempre hay una excusa en cómo tú decides ¿no? disfrutar los 33. Y yo creo que eso es un poco... Parte de la gracia. Sí. Cuando un negocio como este va volando solo, en fin, ya sé que solo no vuela, es decir, que hay que estar encima y hay que gestionarlo, pero a quien lo crea como vosotros os permite ya más libertad personal, es decir, ir ganando espacios para vuestra vida o para otros proyectos y restándole esa presencia al restaurante. ¿O hay que estar cada día dando el callo? No sé si cada día... Pero al final somos empresarios, nosotros no cubrimos en cuadrante 40 horas, pero estamos todo el rato. Y parte de la gracia de estos locales es que al fin y al cabo respiras un poco tu alma, ya esta obsesión que tenemos por los detalles, porque todo esté perfecto y por no... Pues intentar que cada día mejorar un poquito, ¿no? Porque todo el fondo tiene margen de mejora. Sí, existe un margen de mejora y al final todos estos proyectos, aunque tú tengas un concepto y tal, siempre tienes que estar encima porque hay tantas cosas que tienes que pulir y luego hay muchas cosas que tú conceptualmente a lo mejor piensas que van a funcionar, pero luego el cliente decide que no y va por otro camino y tú tienes que tener la agilidad de poder ir encauzándolo en el momento preciso. Y además hablábamos, como estaban comentando también en el vídeo, que el cliente va cambiando, las modas van cambiando y todo va cambiando, entonces hay que ser bastante ágil para estar encima del proyecto e ir encauzándolo hacia donde queremos ir, teniendo en cuenta siempre que nosotros siempre intentamos, o sea, aunque pivotamos, ¿no? Dentro de nuestro propio concepto, tenemos muy claro que es un poco nuestra matriz o nuestro esqueleto, estructura, y que no nos queremos mover de aquí y que al final lo que queremos es mejorar cada día el concepto que parimos en un inicio. Claro, porque uno de los riesgos del éxito es quedarse en el éxito, ¿no? Es decir, una vez lo alcanzas, es decir, bueno, pues esto ya es el terreno conquistado, no tengo nada más que hacer. Sí, bueno, yo creo que parte, o sea, nosotros sabemos que este nivel de éxito que tenemos es fugaz, que es temporal, que vendrá otro que lo haga mejor, más guapo y más alto y nos quitará el foco. Y nuestra única manera de alargar un poco esto y mantenerlos un poco es intentar, pues lo que hemos comentado, mejorar cada día, adaptarnos un poco a las circunstancias que nos vienen dando, siempre mantenernos un poco fieles también a nuestro concepto que es lo que nos ha traído hasta aquí. Claro. Pero has dicho algo interesante, porque la gente puede llegar a pensar que cuando algo funciona es porque todas las decisiones que se han tomado siempre han sido acertadas. Y entiendo que en un proceso como el nuestro se cometen errores, ¿no? Y hay equivocaciones. Y esto es muy interesante porque en muchas ocasiones nos han pedido, por ejemplo, asesoramiento y demás. Y cuando no vienes de la hostelería o no has estado acostumbrado un poco a esto, piensan que le vas a dar un manual con unas fórmulas mágicas y tal. Y la realidad es que cada concepto tiene, digamos que crece de una manera distinta en función del local, dónde está ubicado, la acústica que tiene, cómo puedes hablar con el de enfrente, qué estoy comiendo, el servicio que me dan, el barrio que tengo. Y entonces hay cosas que el papel lo soporta todo, pero la realidad es que luego cuando lo pares,
tienes que estar encima y tienes que ir puliendo todo el rato esas cositas para que cobre su propio alma y cederse al proyecto, porque en un momento ya no te pertenece a ti, tienes que aceptarlo, ¿no? Esto es como tu hijo cuando crece y ya es el propio proyecto en el que empieza a tener su propio ADN, ¿no? Y esa es la parte más, yo diría, la parte más bonita. Claro, o sea, un negocio como los 33 necesita un Excel, sí, pero el Excel no explica el éxito de los 33, ¿no? Exacto. Es imprescindible tenerlo porque hay que hacer números. Y un punto de partida. ¿No? Claro. Y la tentación de crecer, no digo de crecer dentro del propio 33, ya sabéis a lo que me refiero, ¿no? Supongo que estas cosas os la habrán preguntado, incluso planteado y habrán llamado a vuestra puerta de, oye, ¿por qué no un segundo local? Sí, nos han ofrecido montar 33 aquí en España y fuera de España. Y nos ha parecido inicialmente pues, muy atractiva la historia y tal, pero luego después de analizarlo hemos pensado que parte de la gracia del local es que sea único y esté en Salesas, y que perder y empezar a montar 33 por todas partes sería de alguna manera quitarle foco a este... Sustituirlo. Pues, de alguna manera. Y parte de la gracia es también lo que comentábamos antes, que estemos ahí encima y que estemos vigilantes de todo, de cualquier proceso y de cualquier... Pero sí que estáis pendientes del resto de cosas que ocurren en el sector, ¿no? En este videopodcast hablamos mucho de tendencias, ¿no? ¿Por dónde van las cosas o por dónde creemos que van a ir las cosas? Entiendo que aunque las cosas os vayan bien, nunca está de más, ¿no? Observar. No, sí, vamos, está clarísimo. Sí, yo creo que al final la tendencia está muy bien, lo que hay que hacer es original. Ya. ¿No? Básicamente, creo que esa es la tendencia más... Sí. Y luego, importante. En nuestro caso, que sí que nos gusta mucho, ¿no? Visitar otros proyectos, admiramos mucho a nuestros compañeros y luego sí que vemos que el comensal ha cambiado mucho. Vemos, y sobre todo podemos centrarnos mucho en Madrid, que la gastronomía ha dado un salto mortal, sobre todo yo diría desde el COVID, y hay grandes ejemplos ahora mismo que antes, por ejemplo, pues a lo mejor te los encontrabas más en Barcelona, ¿no? Y creo que sí que ahora mismo al final nuestro consumidor final es una persona que empiezan a tener el morro muy fino, entonces las expectativas son altas, las tendencias están muy bien, suelen envejecer mal, ese es el problema, y yo creo que lo bonito es intentar convertirte en un proyecto atemporal, dentro de lo que cabe, porque la curva es más plana. Sí. Cae menos en picado, ¿no? O hay menos riesgo de que llegue la pendiente. Pues Sara Aznar y Nacho Ventosa, ha sido un placer. Gracias por habernos acompañado en Guía Repsol Hacemos Cocina. Muchísimas gracias. Y que siga yendo muy bien. Bueno, hablaba con ellos de la tentación, ¿no? De la idea de abrir otro local, de seguir creciendo. Bueno, de eso va el consejo de este episodio. Le hemos pedido a los chefs y propietarios de Fierro, en Valencia, que algo saben de crecer y de abrir locales, que nos den algún consejo para quien esté pensando en tener un segundo negocio de hostelería. El consejo de Hacemos Cocina. Bueno, primero y principal, yo creo que hay que luchar por los sueños y hay que intentar hacerlos realidad. Y cabeza. Siempre hay un Excel en el cual hay que calcular cuál es el paso que podemos dar y saber medir. Yo creo que coherencia es a día de hoy lo más importante. Tener una coherencia de saber cuál va a ser el gasto, saber que ese gasto tiene un 35% de variabilidad y entonces tener en cuenta ese 35% de viabilidad hacia arriba si vamos a ser capaces de poder asumirlo. Creo que es muy importante. ¿Por qué? Porque es que para mí tiene que arrancar y tiene que continuar. No solo hay que cumplir un sueño de ya lo abrí y ya está. No, hay que mantener. Y al final, hoy a veces se hacen las cosas sin tanta cabeza. Y para mí el Excel, que todo lo puede, por eso hablo de ese 35% de variabilidad, creo que tiene que cumplir. O sea, que no solo se trata de tener un sueño o un pálpito de creo que este local aquí funcionaría, sino que además hay que tener un Excel. No, total. Un Excel y muchas cosas más. Bueno, pero el Excel es como lo primordial, porque desgraciadamente nos encanta hacer todo, pero si los clientes no viniesen al... Mira, ayer escuché una frase que era buenísima. La gente piensa que porque tengo vacas hay leche. Y no, a la vaca hay que cuidarla, hay que ordeñarla, hay que pasteurizar la leche, hay que venderla. Entonces, creo que hay un esfuerzo que hay que realizar y ahí es donde creo que está el quid de la cuestión. Dicen los hermanos Manzano que dormir y comer en Narvasu, uno de los nuevos soles de este año, es una experiencia que se funde con el paisaje, con el silencio, con el río que lo rodea. Nadie como ellos para hablar en este episodio de sostenibilidad. Hacemos cocina sostenible. ¿Creéis que el cliente que acude a Narvasu, por ejemplo,
precisamente, entre otras cosas, pone en valor que aquello que les vais a ofrecer, no digo todo, o sea, ya entiendo que la autosuficiencia no existe, ¿no? Pero que buena parte de lo que le ofrecéis responde a esta idea sostenible del kilómetro. Totalmente. Yo creo que al final esto es diferenciador. O sea que, como hablamos, cuando a veces los conceptos como de sostenibilidad, kilómetro cero, cuando se repiten tanto, entonces al final ya pierdes que es verdad, que es mentira, donde nos encontramos, ¿no? Pero todos, o sea, el valor de coger una lechuga recién cortada y aliñártela ahí con sus amargos, son sabores que a veces por nuestra forma de vida se van perdiendo, pero nos pasa a los propios cocineros. O sea, tú, 2 décadas para atrás, sin querer, vamos cambiando y el paladar también, la memoria del gusto, esto juega un papel fundamental y sobre las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, nosotros, por donde estamos, debemos de preservar esto a fuego, de una manera natural, no como una etiqueta, no como un eslogan. Nosotros casi esto ni lo decimos, pero cuando tú, yo qué sé, pues cortas un manojo de judías verdes, las rompes, huelen a huerta, hervidas perfectamente, con una sal bien aliñada, un buen aceite, al final de esa sencillez haces algo que, bueno, para ese cliente que a lo mejor, como hablamos, estuvo a mediodía y viene pues un poco más fatigado y al final la cocina es esto, ¿no? Lo dice mucho la Ferran y no puedo estar más de acuerdo, ¿no? Es un hombre con una clarividencia y que hay que escuchar mucho. La cocina es el mejor producto y la mejor elaboración, la mejor técnica. Y esto es extensible esto es la piedra filosofal de todo lo que hacemos. Esther, la agricultura, la huerta, no es una ciencia, en el sentido de el campo, bueno, el tiempo es el que es, cada año diferente, el campo da lo que da y da cuando lo da, y no siempre lo da en la misma cantidad y no siempre lo da en la misma calidad. Al final esto mediatiza, ¿no? la cocina que puedes hacer muchas veces. Sí, claro, a ver, por eso digo que bueno, no todo en el cómputo general es un alto porcentaje, pero no todo, porque a veces pues eso, pues ahora este año plantamos guisante, ¿habrá guisante o no habrá? Lo bueno es que bueno, pues ahora mismo pues no lo está viendo y queremos hacer algún plato con guisante, pues compras un guisante a Finca del Cuervo a Galicia y te lo van a mandar fenomenal, pero en la mayor parte lo que hacía Nacho antes, ¿no? En un 80% sí que hay que utilizar mucho de la huerta. Luego también te permite que al tener también tanta hectárea de finca, pues puedes cultivar en diferentes también, porque yo que sé, pues plantas habas de mayo hace un mes y vuelves a plantar ahora y tienes terreno para hacer. Entonces, bueno, eso nos da mucho juego, pero también nos nutrimos mucho bueno, pues yo si no tengo una cosa, lo tienen vecinos, seguramente que les le dio mejor. Y bueno, sí, de la zona. La economía en red, ¿no? Exacto, circular totalmente, porque al final, bueno. Entonces, ¿Y utilizáis también el huerto para, no sé, para intentar recuperar variedades o probar variedades? Sí, mi hijo ahora, la finca tiene 2 molinos también. Bueno, un molino no está trabajando, que es el que está más cerca del hotel, pero cuando nosotros lo compramos tenía un molino que estaba de ruido, que estaba en el río, porque toda la finca está rodeada de un río, que también es muy chulo, porque bueno, tiene ese sonido del agua todo el tiempo y entonces, bueno, lo reconstruimos y entonces mi hijo también pues, recuperó alguna semilla de maíz que estamos plantando y bueno, para moler nosotros. Lo que pasa es que sí es verdad que reconstruimos el molino, pero hay muy poca gente que las piedras del molino hay como que tallarlas, ¿no? Claro. Para que muela fino y tal. Y ahora vamos a dar otra revisada porque muele un poco gordo, pero mi hijo sí, estamos recuperando pues eso, semillas de maíz, el dientín, que ya no se plantaba casi en Asturias, que plantamos el año pasado y el anterior estamos teniendo. Bueno, alguna cosa así puntual, sí. Estaba pensando mientras os escuchaba que hacer ese trabajo, es decir, el trabajo de recuperar semillas o variedades, es una manera de cumplir con algo que leía que habías dicho tú, ¿no? Decías, la sostenibilidad en el fondo es respeto, es tener respeto por los que van a venir, o sea, por los que nos sucederán. Es decir, respetar hoy el entorno es pensar más en el futuro que en el presente. ¿No? Hacer esto también con las semillas y los productos de la tierra, de cierta manera, es pensar en respeto hacia el futuro, ¿no? Porque, bueno, recuperar cosas que existieron pero es que desaparece es dejar un legado, ¿no? Claro. Sí, absolutamente. Al final es esto. Nosotros lo que hacemos, ves perfectamente cuando comes en el restaurante de dónde venimos, lo que ha pasado. Es decir, 32 años más tarde de Rica San Marcial, miras para atrás y la filosofía es la misma. Y cuando dicen, oye, ¿hacia dónde vamos? Digo, pues estamos igual que cuando empezamos. O sea, si somos serios, que hay cambios, por supuesto, pero nuestra columna vertebral de lo que hacemos difiere poco, siendo
entendiendo, difiere poco por el cambio que hay, pues, pero en la base, en la esencia, somos esto. Y al final, ¿qué va? Pues viene producido por donde nacimos, lo que hablamos. Nosotros teníamos eso, pues ese contacto con... Matábamos 2 o 3 cerdos al año, como en cualquier casa de por allí, hacíamos sidra en casa, sembrábamos, comías faves en Asturias, la legumbre que se da muy bien, y vino de América, pero aquí se asentó y es nuestra, ¿no? Esto también es otro tema, ¿no? Cuando, oye, no, lo de la comida, lo que ahora es nuestro, hace 700 años, o sea, no era. Las cosas a veces llegan a los... Yo por eso yo nunca estoy... hacemos cocina totalmente del entorno, por supuesto. Yo a veces sin darme cuenta, de una manera natural, veo el menú mío y analizo todos los platos y joder, todos tienen que ver por donde estoy, por nuestra educación, por lo que vimos. Pero tampoco es algo forzado. En el próximo episodio vamos a conocer la historia de Carlos Zamora y su grupo de hostelería. Pediremos la opinión de cocineras y cocineros sobre las reseñas. Vamos a recoger las reflexiones de la Tres Soles, Susi Díaz, y el consejo de los chefs de Callizo sobre el menú infantil. Y el ejemplo sostenible de 2 de los jóvenes más deslumbrantes del sector. Son Iris y Bruno Jordán, de Ansils. Guía Repsol. Hacemos cocina. Hacemos cocina.